No tiene permitida la entrada, le dijo mi hermana a seguridad en la fiesta que yo pagué 25.000 pesos para organizar. Mis padres se rieron en mi cara. ¿De verdad pensaste que eras bienvenida? No dije una palabra. Simplemente me alejé y le envié un mensaje. 30 minutos después. Me llamo Clara Reynolds. Durante años, he pagado cada una de las fiestas de cumpleaños de mi hermana. Desde el pastel y las decoraciones hasta el champán por el que nunca me dio las gracias. Este año, quería que las cosas fueran diferentes. Reservé el restaurante entero, organicé cada detalle y me dije a mí misma que quizás esta vez por fin me vería como parte de la familia. Cuando llegué, el aparcacoches tomó mis llaves y el portero revisó la lista de invitados antes de llamar a seguridad. Algo en su expresión me dijo que algo andaba mal. Entonces oí su voz detrás de él, tranquila y segura, como si la hubiera practicado. No tiene permitida la entrada. Me quedé helada. Mi hermana estaba allí, con un brillante vestido dorado, sonriendo como si nada en ese momento fuera cruel. Mis padres estaban a su lado, en silencio e inmóviles. Entonces mi padre se rió en voz baja y dijo, ¿de verdad pensaste que eras bienvenida? Mi madre esbozó una pequeña sonrisa, sus ojos no mostraban ni un atisbo de compasión. Esperé a que alguien dijera algo para recordarles que yo era la que había pagado por todo. Nadie habló. El guardia de seguridad me miró con cara de disculpa y me dijo que tenía que retroceder. Me di la vuelta y caminé hacia el aparcamiento. La música del interior se desvaneció cuando las puertas se cerraron detrás de mí. Sentada en mi coche, abrí el teléfono, escribí un mensaje y pulsé enviar. La luz de la pantalla se reflejó en el parabrisas mientras respiraba lentamente, sin saber si sentía ira o vacío. 30 minutos después, sucedió algo que ninguno de ellos olvidaría jamás. Si estuvieras en mi lugar, expulsado de la misma fiesta que pagaste, ¿qué harías? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Realmente quiero saber si te quedarías en silencio o lucharías. Conduje a casa en silencio, con la mente pesada por el eco de sus risas. Seguía reproduciendo ese momento en la puerta, buscando una razón por la que todavía esperaba que me trataran como familia. Cuando llegué a mi apartamento, me sentí agotada, como si me hubieran arrebatado toda la energía. Dejé caer las llaves sobre la encimera y vi la carpeta que esperaba en mi escritorio. Dentro estaban todos los recibos de las facturas y las confirmaciones por correo electrónico de la fiesta que había pagado. Me senté y hojeé los papeles uno por uno. Cada hoja llevaba mi esfuerzo, flores encargadas con semanas de antelación, el pastel de diseño, el restaurante alquilado, las decoraciones personalizadas. Recordé lo orgullosa que me había sentido cuando todo encajó a la perfección. Me había dicho a mí misma que quizás esta vez mi hermana me daría las gracias, que quizás mis padres por fin me verían. En cambio, todo lo que vi fue la expresión en el rostro de Maggie cuando dijo que yo no pertenecía allí. Ese recuerdo me quemaba por dentro como ácido. Cerré la carpeta y la miré fijamente durante un rato. El sentimiento que surgió en mi interior ya no era tristeza. Era asco hacia ellos, pero también hacia mí misma por permitir que volviera a suceder. Cogí los papeles y empecé a romperlos. El sonido era agudo, satisfactorio. Los trozos cayeron en un montón sobre la mesa, retales blancos cubriendo la superficie como promesas rotas. Los metí en una bolsa de basura y la dejé junto a la puerta. Su peso se sentía más ligero que la carga que había llevado durante años. Encendí mi ordenador portátil. El brillo de la pantalla llenó la oscura habitación mientras abría mi cuenta bancaria. El nombre de Maggie aparecía una y otra vez en la lista de pagos. Alquiler, factura del teléfono, tarjeta de crédito, matrícula, incluso pequeñas transferencias mensuales para sus emergencias. Había hecho cada una de ellas automáticamente, sin pensar. Me quedé mirando la lista durante mucho tiempo, con el cursor sobre el botón de cancelar. Entonces lo pulsé. Cada confirmación se sintió como cerrar una puerta. Alquiler cancelado, tarjeta de crédito cancelada, matrícula cancelada. La pantalla se actualizó, dejando solo mis propios gastos. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. No ira, no alivio, sino el tipo de quietud que llega después de que una tormenta ha gastado toda su fuerza. Por primera vez,
Me di cuenta de cuánto de mi vida había girado en torno a mantenerlos felices, comprando una paz que nunca duraba. Cogí mi teléfono. El chat con Maggie seguía abierto desde hacía días, lleno de mensajes cortos y educados que nunca significaron nada. Escribí una sola frase: encárgate de tus propias facturas de ahora en adelante. La leí 2 veces y la envié. No había temblor en mis manos, ni duda, solo una sensación de finalidad que se sentía casi limpia. Me recliné en la silla y exhalé lentamente. La habitación estaba en silencio, excepto por el débil tic-tac del reloj. Era un sonido que nunca había notado antes, constante y tranquilo, como si el tiempo mismo hubiera estado esperando a que yo hiciera esto. Miré alrededor del apartamento, sencillo, pequeño, pero mío. Nadie podía quitarme eso. Fui a la ventana. El reflejo que me devolvía la mirada era de alguien a quien apenas reconocía. La mujer que solía comprar afecto se había ido. Lo que quedaba estaba cansado pero firme, herido, pero ya no dispuesto a arrodillarse para ser aceptado. Pensé en los años que había pasado explicando, disculpándome, arreglando todo lo que mi familia rompía, todo por la esperanza de pertenecer. Esa esperanza se había ido ahora y, extrañamente, no la echaba de menos. Susurré las palabras en voz alta, saboreándolas con cuidado como si fueran un voto. He terminado de financiar mi propia humillación. Mi voz no tembló. Sonaba firme. Final, el tipo de verdad que no necesita repetirse. La luz de la mañana se colaba por las persianas cuando oí un golpe en la puerta. Al principio fue suave, luego se hizo más insistente. Dudé antes de abrir, esperando silencio. Quizás un paquete, pero no a ella. Maggie estaba allí, sosteniendo un ramo de lirios envuelto en papel pálido. Tenía los ojos rojos, la voz temblorosa. ¿Puedo pasar?, preguntó. Me hice a un lado sin decir una palabra. Entró como alguien que pisa un terreno frágil. El olor de las flores llenó la habitación, demasiado dulce, casi desesperado. Maggie las dejó sobre la mesa y se volvió hacia mí. Me equivoqué, empezó. No debería haber dicho lo que dije ayer. No era lo que quería decir. No dije nada. Siguió hablando, su voz temblando entre la disculpa y la justificación. Ya sabes cómo se pone mamá, cómo presiona a papá. Yo solo. No quería empeorar las cosas. Pensé que lo entenderías. Observé su rostro mientras hablaba. Había un ritmo ensayado en sus palabras, del tipo que proviene de alguien acostumbrado a arreglar las cosas con excusas, no con sinceridad. Sus lágrimas brotaron con facilidad y por un momento, me pregunté si eran por mí o por ella misma. Se acercó un paso más, bajando la voz. Clara, por favor. No puedo hacer esto sin tu ayuda. El alquiler vence en una semana y mis tarjetas están al límite. Siempre has sido la persona con la que podía contar. Cambiaré. ¿Lo prometo? La palabra prometo me golpeó más fuerte de lo que esperaba. La había oído demasiadas veces. Promesas de aprecio, de gratitud, de cambio. Cada una de ellas se había disuelto en el momento en que conseguía lo que quería. Dejé que terminara de hablar, luego respiré hondo antes de responder. Tendrás que valerte por ti misma por una vez. Mi voz salió tranquila, casi suave, pero vi el parpadeo en sus ojos, dolor, incredulidad y algo más afilado debajo. Me miró fijamente durante unos segundos, luego se burló. Así que eso es todo. Después de todo por lo que he pasado. No respondí. Cogió su bolso, sus lágrimas desaparecieron tan rápido como habían aparecido. Crees que eres mejor que yo ahora, ¿verdad? Su tono se quebró. Bien, no me ayudes, pero no vengas llorando cuando te quedes sola. Salió furiosa por la puerta, cerrándola con tanta fuerza que hizo temblar el marco. Durante mucho tiempo, no me moví. El ramo de flores estaba sobre la mesa, los pétalos temblando ligeramente por la corriente de aire. Pensé en tirarlo, pero no lo hice. En lugar de eso, preparé café y me senté junto a la ventana. El apartamento estaba en silencio de nuevo, el tipo de silencio que había anhelado. Me dije a mí misma que esto era paz, no vacío. Esa ilusión duró hasta más tarde esa tarde.
Mi teléfono no paraba de vibrar con notificaciones. Al principio, las ignoré, asumiendo que eran correos electrónicos del trabajo o recordatorios. Entonces, vi el nombre de Maggie como tendencia en las redes sociales. Había publicado un largo pie de foto bajo una imagen de sí misma llorando, afirmando que su hermana celosa la había dejado sin apoyo financiero por despecho. No mencionó mi nombre, pero los detalles eran demasiado específicos para confundirse. Algunas personas actúan de forma generosa solo para tener poder sobre ti, escribió. Y cuando dejas de adorarlas, muestran su verdadera cara. Los comentarios llegaron rápidamente, amigos, conocidos e incluso extraños intervinieron, llamándola valiente, llamando a su hermana cruel. Leí cada palabra sin inmutarme. Durante años, había sido su benefactora silenciosa, la mano invisible que evitaba que su vida se desmoronara. Ahora me había convertido en una villana para alimentar su propia historia. Cerré la aplicación, no por ira, sino por una comprensión final. Borré su número, sus mensajes, su contacto de todas las cuentas. No fue la rabia lo que me guió, sino la certeza de que había terminado de interpretar su papel. Fui a la basura y tiré el ramo dentro. Las flores ya se estaban marchitando, sus tallos doblándose bajo su propio peso. Por primera vez en años, sentí algo parecido a la libertad. No rugió ni se anunció. Simplemente se asentó en silencio, como el aire llenando un espacio que había estado vacío durante mucho tiempo. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra. Estaba preparando café cuando mi ordenador portátil sonó con un nuevo correo electrónico. El nombre del remitente me detuvo a medio movimiento, Jenny Meyers. Habían pasado años desde la última vez que hablamos. Era una colega de la firma en la que solía trabajar, alguien que me había apoyado en silencio durante largas noches y humillaciones silenciosas que nunca compartí con mi familia. Dudé un segundo antes de abrirlo. El asunto decía, deberías ver esto. Dentro había un mensaje corto, encontré esto mientras editaba el metraje del evento de la semana pasada. Mereces saberlo. Debajo de su nota había un único archivo de vídeo etiquetado como backstage-tu-rap mob. Se me encogió el estómago mientras pulsaba reproducir. La pantalla se llenó con imágenes temblorosas de detrás del escenario, decoradores ajustando manteles, camareros llevando bandejas, el suave zumbido de la conversación antes de que llegaran los invitados. Entonces la vi, a Maggie, de pie cerca del bar con dos amigos, riendo, sosteniendo una copa de champán. Su voz se oía claramente por encima del ruido de fondo. Es su dinero de todos modos, dijo, sonriendo. Pagará incluso si no viene. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Por un momento, no pude respirar. La risa a su alrededor se sentía más afilada que el cristal. Cada sonido cortaba más profundo que el anterior. El vídeo continuaba, mostrándola dando órdenes, posando para fotos, sonriendo a la cámara, la anfitriona perfecta de una fiesta que, sin saberlo, había financiado para mi propia humillación. Reproduje el clip una y otra vez, como si la repetición pudiera mitigar el dolor. Pero no lo hizo. Cuanto más lo veía, menos ira sentía. Lo que la reemplazó no fue calma ni perdón, sino un vasto vacío, una silenciosa comprensión de que esto nunca había sido un malentendido. Siempre se había tratado de derecho adquirido. Nunca pensó que tuviera que ganarse nada porque sabía que yo siempre pagaría la cuenta, literal y emocionalmente. Cuando finalmente detuve el vídeo, mi café se había enfriado. La notificación de correo electrónico parpadeó de nuevo. Jenny había enviado un seguimiento. Recuerdo lo orgullosa que estabas cuando me hablaste de la fiesta, escribió. No te merecías eso. Merecías algo mejor. Por primera vez en mucho tiempo, alguien dijo algo que no sonaba a lástima o juicio, solo a verdad. Me quedé sentada allí durante varios minutos, leyendo su mensaje una y otra vez. Mi reflejo en la pantalla oscura parecía casi desconocido, alguien más tranquilo, mayor, más firme. Hice clic en descargar, guardando el archivo en una nueva carpeta. Luego imprimí una imagen fija del vídeo, Maggie riendo, con la copa en alto, en el momento exacto en que se burlaba de mí. Deslicé la foto en una carpeta etiquetada para más tarde. Mientras la impresora zumbaba, mi mente comenzó a aclararse.
Cada escena de las últimas semanas se repetía como un rompecabezas, finalmente alineándose, las sonrisas de mis padres, su falsa disculpa, la publicación en línea, el ciclo interminable de culpa y silencio. Había pasado toda mi vida alejándome para mantener una paz que nunca existió. Cada retirada había sido confundida con debilidad. Cada silencio había sido tratado como un permiso. Esta vez no. Ordené los papeles impresos, los apilé cuidadosamente junto a la carpeta y cerré mi ordenador portátil. La evidencia no era solo una prueba de lo que dijo. Era una prueba de quién era ella realmente, y de quien yo ya no tenía que ser. No sabía exactamente cómo se desarrollaría el próximo enfrentamiento. Pero sabía que se avecinaba. Mis padres verían la verdad, no porque quisiera venganza, sino porque necesitaban dejar de creer su historia. Metí la carpeta en mi bolso, la cerré con cuidado y me paré junto a la ventana. El mundo exterior seguía su curso como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, algo dentro de mí había cambiado por completo. Por primera vez, no era yo la que huía del ruido. Estaba lista para enfrentarlo. Apagué las luces, cogí las llaves y susurré las palabras que había esperado años para decir en serio. Esta vez, no me voy a alejar. La casa se veía exactamente como la recordaba, demasiado limpia, demasiado silenciosa, como si se hubiera congelado en el tiempo. Aparqué al otro lado de la calle y me senté un momento, observando las luces parpadear en la ventana de la sala de estar. Dentro, pude ver a mis padres sentados juntos en el sofá. La televisión estaba encendida, aunque ninguno de los dos parecía estar viéndola. La postura de mi madre era rígida. La expresión de mi padre, fija en esa familiar máscara de desapego. Cuando llamé a la puerta, hubo una larga pausa antes de que se abriera. Mi madre, Rená, me saludó con una sonrisa cautelosa. Clara, no te esperábamos. Su tono llevaba la misma cortesía que reservaba para los vecinos o parientes lejanos. Entré sin esperar una invitación. Mi padre, Richard, levantó la vista del sofá pero no se levantó. El débil sonido de un concurso de televisión llenó el silencio entre nosotros. No malgasté palabras. Dejé mi bolso, saqué la imagen impresa del vídeo y la coloqué sobre la mesa de café. Luego abrí mi ordenador portátil y pulsé reproducir. La grabación comenzó. Risas, tintineo de copas, el brillo de las luces de la fiesta, y luego la voz de Maggie llenó la habitación. Es su dinero de todos modos. Pagará incluso si no viene. Nadie habló. El único sonido era el débil zumbido del televisor de fondo. Rená se movió en su asiento, mirando a mi padre como si le pidiera en silencio que hiciera algo. Richard se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas, mirando la imagen congelada del rostro sonriente de Margie en la pantalla. Los problemas familiares no deberían hacerse públicos, dijo finalmente, su voz baja pero firme. Lo miré por un momento, tratando de descifrar si en su tono había decepción o defensa. Ya es público, dije en voz baja. Ella se aseguró de eso. Rená exhaló bruscamente, frotándose las sienes. Siempre has hecho las cosas dramáticas, Clara. Podrías haber venido a nosotros antes de que todos se enteraran. Ahora la gente está hablando y tu hermana está humillada. Parpadeé con incredulidad. ¿Ella está humillada? Ella montó una mentira y usó mi nombre para generar simpatía. Mi voz se mantuvo firme, pero cada palabra se sentía más pesada. No estoy aquí para discutir. Solo pensé que deberían ver la verdad. Richard suspiró, el tipo de suspiro que ponía fin a cada discusión infantil que alguna vez perdí. Vosotras siempre habéis sido diferentes, dijo, sin mirarme. Maggie es impulsiva. Tú eres sensible. Así son las cosas. Ahí estaba. La misma desestimación envuelta en el lenguaje de la comprensión. Había crecido con ese tono. Me había enseñado a reducir mis emociones al silencio. Esta vez, no lo hice. Si queréis seguir llamándolo familia, entonces mantenedlo en privado, dije. Metí la mano en el bolsillo, saqué la llave de la casa y la dejé sobre la mesa. Pero hacedlo sin mí. Los ojos de Rená se abrieron de par en par. Clara, no seas ridícula. La miré a los ojos.
No lo soy. He terminado. Cerré el ordenador portátil, lo deslicé de nuevo en mi bolso y me levanté. El peso de los años pareció aligerarse un poco mientras daba un paso hacia la puerta. Richard no me detuvo. Brenna me llamó una vez, su voz suave, pero no lo suficiente como para hacerme girar. Afuera, el aire se sentía más cortante. Caminé hacia mi coche, el crujido de la grava bajo mis pies extrañamente reconfortante. Mi teléfono vibró en mi bolsillo justo cuando alcanzaba el tirador de la puerta. El nombre de Maggie apareció en la pantalla. Dejé que sonara hasta que el sonido se desvaneció en el silencio. Luego apagué el teléfono. A través de la ventanilla del coche, todavía podía ver el resplandor de la sala de estar. Mis padres, sentados donde los había dejado, sin cambios, impasibles y sin voluntad de ver. Por primera vez, no sentí ira, solo finalidad. Arranqué el motor y miré al frente. Lo que viniera después, lo enfrentaría sola. Y esa comprensión no me asustó. Se sintió como libertad. Unos días después, recibí un mensaje de Noah Bennett, un periodista con el que no había hablado en años. Solía trabajar conmigo en el Community Paper antes de mudarse al Denver Weekly. Su mensaje fue breve: vi lo que ha estado pasando. Mereces contar tu versión. Dudé antes de responder, insegura de si estaba lista para compartir más. Pero Noah no era el tipo de persona que persigue chismes. Siempre se preocupó por la verdad, y eso era algo en lo que podía confiar. Nos encontramos en un pequeño café cerca de la universidad. La conversación comenzó con cautela. Me preguntó cómo estaba, y yo dije que estaba bien, aunque ambos sabíamos que era una mentira. Le entregué la carpeta que se había convertido en mi armadura, los recibos impresos, el vídeo, la imagen fija, las declaraciones. Estudió cada página con silenciosa concentración. «Guardaste todo», dijo en voz baja. Asentí. Era todo lo que me quedaba para defenderme. Noah se reclinó, pensativo. Si enmarcamos esto como una historia sobre manipulación financiera dentro de las familias, sin nombrar a nadie directamente, la gente lo entenderá igualmente y tú tendrás el control de la narrativa. Sus palabras se sintieron como una puerta que se abre tras un largo silencio. Estuve de acuerdo. Durante los 2 días siguientes, trabajamos juntos en el artículo. Escribí mi parte como si le escribiera a mi yo más joven, la versión de mí que pensaba que ser generosa significaba ser amada. Noah editó con cuidado, recortando frases pero manteniendo el alma intacta. Cuando estuvo listo, lo publicamos bajo el titular, El precio de la lealtad familiar. La historia se difundió rápidamente. Por la noche, cientos de comentarios inundaron la publicación, compartiendo experiencias similares, hermanos que agotaban los ahorros, padres que tenían favoritos, parejas que se aprovechaban. La gente no estaba enfadada, estaba aliviada. Se veían a sí mismos en mi historia. Y, sin embargo, mientras veía cómo el artículo subía en visitas, me di cuenta de que algo aún no había terminado. La verdad ya no era solo mía para esconderla tras un alias. Esa noche, abrí mi teléfono y creé una transmisión en vivo. Sin filtros, sin iluminación, solo yo sentada en mi escritorio. Mis manos temblaron al principio, pero cuando el contador mostró 200 espectadores, luego 2000, algo dentro de mí se estabilizó. No estoy aquí para acusar a nadie, comencé. Solo quiero hablar de lo que sucede cuando el amor y la obligación se confunden. Hablé lentamente, explicando los eventos. Cómo la generosidad se convirtió en expectativa, cómo el silencio se convirtió en culpa y cómo la gente puede convertir la amabilidad en una moneda. Mientras hablaba, la sección de comentarios se llenó de corazones y palabras de aliento. Eres valiente. No estás sola. Yo también pasé por esto. Los números crecieron hasta que dejé de mirar. Por primera vez, no me sentí como la invisible. Me sentí escuchada. A la mañana siguiente, la transmisión en vivo se había vuelto viral. Los blogs de noticias la recogieron. Los podcasts la citaron. La frase gaslighting financiero familiar comenzó a ser tendencia en Twitter. La firma de relaciones públicas de Maggie emitió un comunicado negando su implicación, pero el daño ya estaba hecho.
Capturas de pantalla de sus antiguas publicaciones, sus patrocinios, sus sonrientes promociones de marca, todo inundado de comentarios. En una semana, su cliente más grande canceló su acuerdo, seguido por otro. La empresa con la que trabajaba emitió una discreta disculpa por tergiversación. Cuando vi los titulares, no sentí victoria, solo claridad. La verdad se había movido por sí sola, más rápido de lo que la venganza podría haberlo hecho. Esa tarde, abrí otra breve sesión en vivo, no para continuar el drama, sino para cerrarlo. No estoy aquí por venganza, dije, con voz tranquila. Estoy aquí para cerrar un ciclo. La sección de comentarios se inundó de nuevo, pero terminé la transmisión después de solo unos minutos. Mientras la pantalla se desvanecía a negro, miré mi reflejo. El peso que me había seguido durante años, la culpa, el miedo a ser malinterpretada, se había ido. Lo que quedaba no era triunfo, sino paz. Cerré mi ordenador portátil, respiré hondo y finalmente sentí lo que había estado persiguiendo todo este tiempo. El poder silencioso de dejar ir. Las semanas pasaron en silencio, pero la onda expansiva siguió extendiéndose. Una mañana, me desperté con un titular que me hizo incorporarme de golpe: pareja local bajo investigación fiscal, irregularidades financieras en RNR Consulting. El artículo nombraba a Richard y Irena Bennett, mis padres. El informe explicaba cómo años de ingresos no declarados y deducciones benéficas habían provocado una auditoría. El periodista hacía referencia a una discusión pública sobre finanzas familiares que se había vuelto viral recientemente, aunque no mencionaba mi nombre. La ironía era casi poética. Las personas que una vez me dijeron que mantuviera los problemas en privado ahora encontraban los suyos expuestos para que todos los leyeran. En los días siguientes, los reporteros acamparon fuera de su vecindario. La declaración de la empresa de Richard afirmaba que se trataba de un error administrativo, pero el daño ya estaba hecho. Rená dejó de asistir a sus almuerzos benéficos y sus amigos evitaban el contacto visual en público. Cuando la oficina de impuestos de la ciudad confirmó la multa, ascendía a más de lo que podían permitirse. Se vieron obligados a poner su casa en el mercado. Ver el anuncio en línea se sintió irreal. La misma casa donde cada cena familiar se había convertido en un juicio silencioso, ahora enmarcada en brillantes fotos inmobiliarias preparadas para extraños. Mientras tanto, la historia de Maggie tomó un giro más oscuro. Después de que sus patrocinadores se retiraran, los periodistas comenzaron a investigar su firma de relaciones públicas. Antiguos clientes hablaron de trabajos no pagados, campañas manipuladas y avales falsificados. Su nombre comenzó a ser tendencia de nuevo, esta vez junto a palabras como fraude y fabricación. Vi un clip de ella saliendo de un estudio, con la cabeza gacha y gafas de sol ocultando su rostro, mientras los reporteros le gritaban preguntas que no podía responder. No sentí satisfacción, solo una especie de cansado reconocimiento: la verdad tiene una forma de alcanzarte. Mi bandeja de entrada se llenó de nuevos mensajes, invitaciones a entrevistas, solicitudes de podcast y ofertas de grupos de defensa. Las rechacé todas excepto una. Una compañía de medios en Seattle se puso en contacto, ofreciéndome un puesto como directora de comunicaciones para su iniciativa de transparencia. El puesto se alineaba con todo lo que una vez había soñado hacer antes de que mi mundo girara en torno a limpiar el caos de otras personas. Cuando acepté la oferta, la directora de recursos humanos escribió: tu historia muestra cómo es la integridad bajo presión. Esa frase se quedó conmigo más que cualquier disculpa que pudiera haber recibido. En la última semana antes de mudarme, conduje por Boulder por última vez. La nieve había comenzado a derretirse, revelando la hierba bajo meses de blanco. Las calles que una vez llevaron el peso del recuerdo ahora se sentían extrañamente neutrales, como páginas listas para ser reescritas. Empaqué la última caja y apagué las luces de mi apartamento. Mientras revisaba mi teléfono en busca de direcciones, apareció una notificación. Un nuevo mensaje de Maggie. Decía: no pensé que realmente te irías. Durante un largo momento, me quedé mirando la pantalla. No quedaba ira, ni resentimiento, ni siquiera lástima, solo comprensión. Maggie había construido su mundo en torno al control de narrativas, personas y resultados. Mi partida no era solo distancia. Era la prueba de que ya no tenía ningún poder sobre mí. Borré el mensaje sin responder.
En el aeropuerto a la mañana siguiente, el cielo sobre las rocosas brillaba con un azul pálido. Mi vuelo a Seattle estaba embarcando. Miré por la ventanilla mientras el avión se elevaba sobre las nubes, Boulder reduciéndose a un mosaico de nieve y tejados. Se me oprimió el pecho, no por dolor, sino por liberación. Por primera vez, me sentí libre de ataduras. Mientras la luz del sol llenaba la cabina, me susurré a mí misma. Irme no era huir. Era libertad. Las palabras se sintieron ligeras como el aire. El pasado había perdido su poder, y lo que me esperaba no era venganza, ni redención, sino un comienzo. La vida en Seattle transcurrió en silencio, casi como si la ciudad hubiera estado esperando a que llegara. Mi nuevo apartamento tenía vistas a una extensión de agua que brillaba plateada cada mañana. Mantuve mis días sencillos, trabajo, paseos, café con colegas que no sabían nada de mi pasado. No había invitaciones a cenar a las que me sintiera obligada a asistir. Ni llamadas familiares cargadas de culpa. La paz, aprendí, no era ruidosa. Era constante. En el trabajo, reconstruí lo que una vez había perdido, la confianza en mí misma. Mi equipo me respetaba, no por lo que había soportado, sino por cómo trabajaba. Ya no necesitaba la validación de nadie que midiera el valor a través de la conveniencia o la apariencia. Cada día, al cerrar mi ordenador portátil, sentía un pequeño y seguro orgullo, del tipo que crece en silencio como las raíces bajo la superficie. A veces, tarde en la noche, aparecían mensajes en mi bandeja de entrada de personas que nunca había conocido. Tu transmisión en vivo me ayudó a hablar con mi madre. Finalmente me defendí después de ver tu historia. Gracias por demostrar que alejarse no es debilidad. Leí cada uno de ellos. A veces sonriendo, a veces llorando, siempre con humildad. Sus palabras me recordaban que lo que una vez fue mi vergüenza se había convertido en el permiso de otra persona para sanar. Una tarde después del trabajo, abrí un viejo cuaderno. Entre las páginas en blanco, comencé a escribir, no para documentar el dolor, sino para registrar una perspectiva. Mi bolígrafo se movía con facilidad, las palabras se formaban sin dudar. La familia no se define por la sangre, sino por el respeto. Lo subrayé 2 veces. Esa frase se sentía más verdadera que cualquier cosa que hubiera dicho en voz alta. La sangre puede unir, pero el respeto es lo que sostiene. Sin él, incluso el amor se deteriora. Semanas después, cuando mi nueva colega sugirió crear una breve charla para el canal social de la empresa, acepté. No un recuento, sino una reflexión. El estudio era pequeño, solo una luz y una cámara. Miré al frente y hablé con calma. Gracias por quedarse hasta el final. Si alguna vez han tenido que alejarse para proteger su paz, sepan esto, tomaron la decisión correcta. Mi voz no tembló. Por primera vez, sonaba como alguien que había dejado de luchar contra fantasmas. El clip se publicó en línea esa misma noche. En cuestión de horas, aparecieron mensajes y comentarios debajo. Historias de límites, de perdón, de autoestima. Respondí a uno, luego a otro, hasta que perdí la cuenta. Finalmente, escribí, compartan sus pensamientos abajo. Los leeré todos. Y lo decía en serio. Ya no se trataba de atención. Se trataba de conexión. Del tipo que no pide nada a cambio. A la mañana siguiente, me desperté temprano. La ciudad todavía estaba medio dormida, las calles mojadas por la lluvia de la noche anterior. Preparé café, me recogí el pelo y me paré junto a la puerta de mi apartamento. Por un momento, escuché el zumbido del tráfico a lo lejos, el pulso silencioso de un lugar que ahora sentía como mi hogar. Luego giré el pomo y abrí la puerta. La luz entró a raudales, dorada y suave. Se deslizó por el suelo, las paredes y los bordes de todo lo nuevo. Di un paso adelante, dejando que llenara el espacio a mi alrededor. Ya no había necesidad de cerrar ciclos. La historia ya había encontrado su final, no en la venganza, no en la pérdida, sino en la comprensión. Mientras el sol se elevaba, me susurré un último pensamiento, una verdad que había aprendido por las malas, pero que nunca olvidaría. La paz no es algo que encuentras en los demás. Es algo que eliges cada día. Y con eso,
sonreí. La puerta estaba abierta, y por primera vez en años, yo también lo estaba.